tu espíritu, que sea tu espíritu hablando a nuestras vidas, Señor, que sea tu espíritu mostrando lo que nos quieres dar, Señor. Tan solo gracias por este tiempo, gracias por tu entendimiento, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Así que vamos a comenzar Marcos 8. Marcos 8 es paralelo a lo que nos habla el Evangelio de Mateo en su capítulo 15, el versículo 32 al 39. Así que comencemos. Versículo 1, subtítulo 1, alimentación de los 4,000. Versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión, versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Una definición general de lo que es compasión es empatía y preocupación por el sufrimiento de otras personas. Jesús está llamando a tener una empatía con los que le están siguiendo, y a veces podemos tener un concepto de lo que es seguir a Jesús. A veces tú y yo tenemos un concepto de que seguir a Jesús puede ser de que es puro bienestar y prosperidad en nuestras vidas diarias. A veces tú y yo estamos engañados con un evangelio así, de que no nos puede pasar nada, pero el seguir a Jesús no nos hace inmunes a los problemas y a las necesidades. Seguir a Jesús nos hace confiar que aún en medio del problema, de la necesidad, de tu enfermedad, de tu problema económico, seguir a Jesús nos hace confiar que Él estará en medio de eso. Versículo 3, y si los enviaren ayudas a sus casas, se desmayarán en camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Versículo 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrás alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Versículo 5, él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Jesús aquí a sus discípulos les está pidiendo renunciar a su propia comida esta vez. No sé si recuerdas de la primera vez que él multiplica alimento, que él antes de este capítulo, él había utilizado la comida de un niño pequeño que tuvo fe y entregó lo que tenía Jesús. Pero esta ocasión Jesús hace que sus discípulos le den lo que él tiene, lo que ellos tienen en su totalidad. Versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7, también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Versículo 9, eran los que comían como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Y quiero decirte algo: nuestra seguridad, descanso y confianza están en las mejores manos, que es Jesús. Aún en la necesidad, Jesús nos hace descansar, como lo decía en el versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Cuando, no sé si te ha pasado que aún en la tempestad, aún en tu necesidad, en lo que tú, en tu caminar con Dios sufres, sientes una gran paz acerca de que Jesús te da a ti. Sientes una gran paz a través de tus problemas. Eso es porque Jesús lo cumple, lo que había dicho en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, no una paz de 5 minutos, no una paz de solamente en una situación. Él nos dice: no se angustien ni se acobarden. Jesús puede tomar lo mucho o poco que tú y yo le podamos entregar, y aún así Él tiene el poder de suplir lo demás, y aún, como aquí vimos, aún va a sobreabundar lo que tú y yo pudimos darle a Jesús. Por eso es nuestra confianza, que podamos entregarle a Jesús lo que tenemos. Confía en lo que Jesús ha dicho en tu vida y en mi vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que confiar. Siguiente subtítulo: la demanda de una señal. Versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Por qué los fariseos, por qué estos líderes religiosos le pidieron una señal a Jesús? Porque era necesario que ellos pudieran entender eso. Ellos no querían ver otro milagro. Aquí nos dejaron muy en claro. Aquí ellos saltaron a otro nivel. Ellos ya habían visto milagros anteriormente, como Jesús se los había mostrado en capítulos anteriores, pero ellos ya no querían ver otro milagro, sino una señal visualmente dada desde el cielo, como lo dice, que decía: pidiéndole señal del cielo.
La palabra tentarle que ellos ocupan en su original es probarle. No sé si te acuerdas que Satanás quiso probar a Jesús con un milagro que convirtiera una piedra en un pan, y Jesús no lo quiso hacer porque él tenía su convicción de que era hijo de Dios. Pero aquí los fariseos querían volverle a tentar y a probar a Jesús ya habiendo visto milagros. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron de sorprender por los milagros de Jesús. Ellos se dejaron de sorprender de las maravillas que Jesús había hecho anteriormente. Ellos ya pedían más señales más específicas hacia Jesús. Es muy necesario que tú y yo no dejemos de sorprendernos de lo que Jesús hace alrededor de la iglesia y en tu vida y en la mía. Jesús se rehusó, escucha eso, Jesús se rehusó debido a que sus milagros, recuerda que los milagros que Jesús habían hecho no eran con intención de convencer a incrédulos. O sea, los milagros y prodigios que Jesús hizo en su ministerio no fue para convencer a personas que no creían de él. Jesús hizo los milagros y los prodigios para mostrar el poder de Dios, su misericordia y su compasión por la gente. Siguiente subtítulo, la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecimiento en vuestro corazón. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Hasta aquí Jesús les está hablando y sí corrige a sus discípulos, porque él les está pidiendo que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. En este contexto que Jesús les está dando esta representación, está hablando acerca de su orgullo y pecado que ellos tenían de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos no lo relacionaron con nada, con la idea principal y espiritual que Jesús quería darles. Todo lo que ellos podían pensar es que era un pan físico que iba al estómago, y Jesús les estaba hablando de una representación espiritual. Jesús habla de su orgullo de los fariseos, que esa levadura que amasaba el pan, eso era lo que Jesús quería hablar en este concepto que él quería dar, que tuvieran cuidado con la levadura, con el orgullo que ellos podían tener, que los cegaba espiritualmente de lo que Jesús estaba haciendo, y ellos no entendieron. Un ciego sanado en Betsadía, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le pusieron las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo mirarse, y fue restablecido y vio desde lejos y claramente a todos. Quiero decirte que este pasaje es la única sanidad gradual y progresiva descrita en el ministerio de Jesús. Aquí podemos ver cómo Jesús hace que otra vez vuelva a ver esa vista. Primeramente el ciego no pudo ver y Jesús tiene que volver a poner su mano sobre él para que pudiera recuperar esa vista. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie. Siguiente subtítulo: la confesión de Pedro. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Recuerda que el Cristo significaba el ungido y el Mesías de parte de Dios. Versículo 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús le preguntaba a sus discípulos qué habían escuchado de él. No por dependencia a eso. O sea, Jesús no le hizo la pregunta para ver y que dependiera de su ministerio lo que otros hablaran.
Él hizo esta pregunta para una introducción a una pregunta muy importante. Jesús primero quiere saber lo que los discípulos se han dejado oír, que entre por sus oídos de quién era Jesús, para que él después lanzara diciendo, o sea, ok, ustedes me dicen que han escuchado que muchos dicen que soy Juan el Bautista, que soy Elías, que soy alguno de los profetas, pero quiero que tú me digas quién soy para ti. Y amada iglesia, quiero preguntarte, ¿quién es Cristo para ti? A lo mejor en un mundo mediático que Cristo puede ser señalado por falso profeta, por falso Mesías, como en estos tiempos de los discípulos, pero Jesús nos prepara en nuestro corazón para decirnos, ¿quién soy para ti? Siguiente subtítulo, Jesús anuncia su muerte, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Creo que Marcos 8:31 nos da unas bases de nuestra doctrina, que Jesús sería necesario que él padeciera, pero que eso iba a llevarlo a la muerte, pero resucitaría el 3er día por perdón de nuestros pecados. Y ya se había cumplido esto de que los principales sacerdotes ya lo habían desechado, ya para ellos no, Jesús era alguien falso. Versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Eso dice la Reina Valera, pero quiero leerte la Biblia, otra traducción. Y dice el versículo 32, y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte, o sea, Pedro hizo que Jesús saliera aparte con él y comenzó a reprenderle. O sea, que Pedro tenía al escuchar las palabras que era necesario, que él tenía que padecer, tenía que morir, pero iba a resucitar. Pedro lo lleva aparte y lo quiere recapacitar como, oye Jesús, pero ¿cómo vas a hacer eso? Oye Jesús, pero ¿por qué? Y aquí Jesús le contesta de una manera muy clara y con autoridad de parte de Dios. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. Aquí Pedro, en una actitud humana, trató de desviar, tratar de hacer recapacitar a Jesús acerca de su fin de ministerio. Pero aquí vemos cómo Jesús le contesta claramente con autoridad de que quítate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si negare todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38, y con eso termina. Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así termina este capítulo. Amada iglesia, quiero decirte una frase, dice, con Dios todo es posible. Pudimos ver en la introducción cómo Jesús lleva a sus discípulos a confiar en Él, aún en esa multitud, en su caminar de Jesús. Con Dios todo es posible. Confía en Dios y no dudes de lo que Dios puede hacer ante cualquier situación, ante cualquier malestar, ante cualquier problema económico. No dudes de lo que Dios puede hacer en medio de esa tempestad, porque tenemos una confianza que a través de todo lo que podamos pasar, Él nos va a hacer descansar. Dice el Salmo 62:1, solo en Dios haya descanso en mi alma, de Él viene mi salvación. Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y lo vimos, el descanso de Jesús no es un descanso temporal, el descanso de Jesús es un descanso que da nuestra alma eternamente. Cuando tú y yo confiamos a Jesús, cuando creemos que con Dios cualquier cosa es posible, cuando lo pedimos ante su voluntad, podemos descansar y confiar que Él hará todo a su tiempo. Confianza es igual a entregar todo, iglesia. Déjame decirte eso, quiero que te quedes con eso esta tarde. Confianza es entregar todo lo que Dios nos esté pidiendo. Nos dice Proverbios 3:5 en la Nueva Traducción Viviente, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Podemos ver cómo los discípulos entregaron los pececillos después de ver que Jesús les suplió el pan. Jesús les pide
en los primeros versículos le dice, ¿qué tienen para entregar? ¿Qué tienen? ¿Qué es todo lo que tienen? Y ellos primero entregan los panes, y cuando ven que Jesús ya les suplió, cuando los multiplicó, y es cuando los discípulos le entregan los pececillos. La humildad que Jesús tuvo en ese momento para tomar lo poco que ellos tenían y poderlo suplir fue impresionante, iglesia. Cuando tú y yo no entregamos a Jesús todo, como aquí los discípulos lo hicieron, eso a veces nos lleva a pedirle señales a Jesús, como lo vimos más adelante. Como ya vimos que Jesús sí pudo con esta situación, ya queremos entregarle a Jesús todo, pero cuando desde un inicio Jesús nos llama a entregarle todo lo que tengamos. Aún en los últimos versículos nos dicen, toma tu cruz y sígueme con todo lo que tienes. La humildad ante Dios, Jesús nos enseña que debemos ser humildes ante Dios, aceptar su voluntad para nuestras vidas, aunque esto signifique desafíos y sacrificios, aunque eso signifique que tengamos que entregarle todo lo que tengamos y aún confiar y tener esa fe para que Él pueda suplir lo demás. Jesús estará con nosotros en todo momento. Si tú crees que ante tu situación Jesús no estará contigo y te hace falta una prueba más verídica, déjame decirte que para ti va a ser suficiente esto, que nos dice Mateo 28. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén, te lo juro. Jesús estará con nosotros a pesar de toda situación. Y otra hazaña otro algo que nos lleva a llevar este capítulo es cuídate de la levadura. Cuida tu levadura, aquella que es representada por el pecado y orgullo, que nos puede hacer indiferentes a la presencia de Dios. Por eso Jesús hace énfasis, cuiden de su levadura, cuídense de esa levadura de los fariseos y de Herodes. Cuida tu levadura, iglesia. Ese orgullo que te puede hacer indiferente a lo que Dios está haciendo en su obra y a toda la presencia de Dios. Cuida y recuerda que no nos deje de sorprender todo lo que Dios está haciendo, que jamás te deje de sorprender un milagro, que jamás te deje de sorprender una palabra que Dios quiere dar a tu vida, porque cuando tú y yo dejamos de sorprendernos por lo que Dios quiere hablarnos, eso nos lleva a dudar de lo que sí puede llevar, eso nos puede llevar a un dudar de lo que sí Jesús tiene el poder para llevar a todo eso. Amada iglesia, ese fue el gran mensaje que Dios nos pudo llevar y desafiar a ti y a mí. Confía y déjale a Dios todo, porque estás en las mejores manos. Y con la promesa que aún en ese caminar, en ese desierto, Jesús te hará descansar a ti y a mí. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra dada a nosotros, Señor. Déjanos seguir confiando en tu presencia, déjanos seguir confiando en tu voluntad, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a llevar este mensaje a mi vida diaria y no a una vida rutinaria que me puede llevar a alejarme de ti y dejar de sorprenderme de lo que tú eres, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y por tu espíritu que ha trabajado para revelarnos estas cosas, Señor. Tan solo gracias en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Recuerda anotar, porque Dios te sorprenderá a partir de tus apuntes. Vas a ver una palabra que Dios te sorprenderá en unos días, meses o años. Así que bendigo tu vida y nos vemos próximamente para seguir llevando este devocional diario. Amén. Hasta luego.